Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche, neoliberal latinoamericano, un médico que ha trabajado ahí, metido, como se dice, las manos en la candela, en momentos críticos, en la provincia de Esmeraldas, en la provincia del Carchi, en la provincia de Pichincha, en la Amazonía, en las provincias de Manabí y otras provincias del Ecuador, en un total de 10 áreas protegidas con 14 nacionalidades y además en momentos críticos como la guerra en la frontera norte o el terremoto, en muy más todas las convulsiones políticas que se han dado en la capital. Para entender lo que vamos a analizar ahora es que es específicamente cómo se maneja la información y el conocimiento en Quito y cómo se maneja lo que podríamos llamar el poder en Quito y cómo se maneja la información y el conocimiento en Guayaquil y cómo se maneja el poder en Guayaquil, que son dos elementos fundamentales que nos van a permitir saber cómo van a ser las próximas elecciones, quién va a ganar y quién va a perder. Es importante entender que riqueza, información y conocimiento y el poder en sí, que quiere decir las leyes, la fuerza pública, la visión del desarrollo, el concepto de la forma de ver su propia vida, que eso es el poder, es lo que vamos a analizar en este momento. ¿Cómo se ve y cómo se percibe el poder en quienes tienen el poder en Quito? Para entender quiénes tienen el poder en Quito, ustedes fíjense en el traje que usa y vean quién sale de candidato. Terno, corbata, ya saben, siempre con terno, siempre con corbata, chuyaquiteño, aunque debajo tengo una camisa que ya se le parte, el famoso chuyaquiteño. Ustedes ya han leído la historia del chuyaquiteño, ¿cierto? De Jorge Casa. Pues ese es más o menos exactamente el candidato de Quito. ¿Quiénes son? Ah, pucha, los candidatos ya saben ustedes. Si no es un abogado, es un periodista. Si no es un periodista, es un profesional exitoso. ¿Por qué? Porque en Quito, que es donde hay más universidades, donde hay más profesionales, donde están las cortes de justicia más altas, donde están los principales hospitales, donde están las principales cooperativas de transporte, donde está el transporte aéreo, la industria más eh, con mayor crecimiento, especialmente la industria de la construcción o el turismo. Entonces, el candidato está vinculado a esa parte. Pero, ¿cómo se maneja el poder en Quito? El poder en Quito se maneja en, increíblemente, las cortes. Aquí, la primera amenaza que usted recibe es, ya te voy a meter un juicio, no, ya vas a ver. Mi amigo es, tengo un amigo abogado, tengo mi mujer abogada, ya te voy a meter un juicio, sí, yo te voy a meter un juicio, juicio para todo. Ahí tienen a Rafael Correa con no sé cuántos juicios, por eso yo decía, y aún sigo pensando, que Quito tiene que seguir siendo la capital de Sudamérica, pues ya no tiene que ser la capital del Ecuador, a pesar de que es la capital más antigua de América, debe ser la capital de Sudamérica. Bien, en esto entran los jueces, los abogados y los policías. Aquí los tres son los dueños de la aldea. Pero detrás de los tres hay los dueños de los medios. En Quito existe una cultura que se llama cultura de clase media y es una cultura que está pendiente de dos cosas. La noticia y el chisme. Pero ahí sabe al día la noticia y sabe al día el chisme. Por eso los medios son los que tienen el poder en la ciudad. Y
Normalmente la forma de votar de la gente es mediante lo que se podría llamar el voto razonado. La gente cuando vota en Quito piensa y dice, no, 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 no. Por esto, por esto, otro, por esto, otro, por aquí, por acá, por allá, por esto, y evidencias, pruebas, aunque sean chismes. Pero es un mundo de los ilustrados, los que han leído mucho, los que se han graduado en muchos colegios, los que han estudiado en muchas universidades dentro y fuera del país, los que tienen, vea, usted llega a la oficina del abogado y atrás tiene una galería de diplomas. Eso es el poder en Quito, esa es la gente que tiene el poder en Quito. Pero, ¿cómo se maneja la información y el conocimiento en Quito? Para entender cómo se maneja la información y el conocimiento, que es la forma como se manipula a la población, primero pues ya sabemos que en Quito hay la mayor cantidad de universidades y la mayor cantidad de estudiantes del país. Por tanto, el conocimiento básicamente está en instituciones educativas, no está en otra parte. Y este conocimiento concentra a la población de todo el país, invita a la población del país, hay una gran migración de estudiantes a la capital que después inclusive se quedan a vivir acá. Y hay un medio históricamente que maneja y manipula a la población, que ha sido el diario El Comercio, sino acordémonos que el diario El Comercio fue el que levantó a la población de Quito para quemarle a Eloy Alfaro. Pero también tenemos un canal de televisión que es Tele Amazonas, que es un canal quiteño, que hace también su juego político y que es, por supuesto, del individuo más rico de Quito, Fidel Egas. Entonces vemos cómo se juega aquí las cosas. Pero también tenemos que el poder un tiempo estuvo en manos del sindicalismo estatal. Y el sindicalismo estatal concentró su poder básicamente en las universidades. Entonces hay un partido, el MPD, que llegó a ser poder, llegó a tumbar gobiernos, juntas militares. ¿Por qué? Porque el poder estaba en la Universidad Central. Pero ha ido perdiendo poder este sindicalismo estatal, que además es dueño de Petroecuador, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de todos los profesores, de todos los médicos y de todos los empleados públicos. Ahí está el poder. Ese es el grupo de poder, ese es el partido que tiene el poder y ha tenido el poder de manera oculta. El poder de manera evidente ha estado en manos de los ilustrados de la clase alta. ¿Quiénes son los ilustrados de la clase alta? Pues ahí lo tienen a Enrique Ayala, pues un revolucionario de cafetín. ¿Cómo es eso de ser un revolucionario de cafetín? Claro, es socialista al 100%, pero rector de la universidad, fue rector desde que yo tenía memoria, de la Universidad Simón Bolívar, que es la universidad andina de todos los países andinos, desde Venezuela hasta Chile era en ese momento. Y fue el eterno rector de la Universidad Andina, era revolucionario, por supuesto, marxista, leninista y escandalosamente por poco estalinista. Y amante e idólatra de Fidel Castro y de Che Guevara, que manejaba un carro carísimo, cobraba $17,000 y era la estrella de todas las reuniones, todas las cositas que se hacen en la Universidad Andina, en la San Francisco, en la Flaxo, que es el lugar donde se convocan toda esta que se llama la ilustración, los ilustrados. Porque nacieron en el siglo de la ilustración, que se llamaba, que fue, o siglo de las luces, que vino con la independencia y desde ahí se quedaron con esta inclinación a ser los ilustrados. Ellos son los que dominan y controlan el poder político en Quito. Y esos son los que se infiltraron dentro del partido Alianza País y le cogieron a Rafael Correa por la espalda y le dieron la puñalada trapera. A la cabeza, pues ya tenemos ahí a nombres muy conocidos, ¿no? Gustavo Baroja, todos los exalcaldes de Quito, los profesores de la Flaxo,
los mismos amigos profesores de la San Francisco, eh, le metieron su puñalada trapera. Así se maneja el poder en Quito. Cuando ustedes vean los candidatos, yo personalmente me opongo a la idea de que propone Rafael Correa de votar todos por la lista 1. No, 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 no. Usted vote por el que sabe, que es concreto. No comete el mismo error que cometimos allá en la consulta popular. Vote todos sí. Y vote todo por Alianza País. Votamos todos por Alianza País y nos salieron 50 traidores ahí que nos fregaron la vida. Así que eso de votar por la lista, por toda la lista, eso no. Vaya usted, aprenda a votar por cada uno de los seres humanos y aprenda a darse cuenta de quiénes son, cómo hablan y qué dicen. Entonces ya tenemos idea de cómo se maneja lo que es la información y el conocimiento. Cómo se manejan los medios, cómo se maneja el discurso, cómo son las noticias. Por supuesto, en las noticias, igual que en CNN, aquí también el que va a hablar es el profesor, es el ilustrado, es el abogado, es el señor economista. No le van a llamar aquí al señor líder sindical a que hable, le van a llamar al líder de la CONAIA que participe. Ni le van a... No, 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 aquí las noticias en Quito se hacen con nombre y apellido. Y hay que tener apellido, y hay que tener buen nombre y buen apellido. Porque el buen nombre y el buen apellido nos lo dejaron como herencia a los españoles, y eso no se lo va a quitar ningún guacharnaco que venga de cualquier parte. Este es el concepto, cómo se maneja el poder en Quito y cómo se va a votar en las próximas elecciones, quiénes van a ser los candidatos. Usted tiene que reconocerlos. Para que un candidato pueda ser realmente un individuo que transforma la sociedad, tiene que ser un renegado de la clase dominante. Si no es un renegado de la clase dominante, si no tiene la capacidad de verle la cara y decirle al ricachón, al ilustrado, al mercachifle, al bandido, al ladrón callejero, en su cara, que está en contra, que es un renegado, que no lo quiere, que quiere algo nuevo, entonces usted va a votar por los mismos. Busque cuál es el renegado de esa clase dominante de Quito y de esa clase oprimida. También tiene que buscar el renegado de la clase oprimida. ¿Qué es el renegado de la clase dominante? Es el individuo que ya no quiere seguir explotando a la gente ni aprovechándose de los seres humanos. ¿Y qué es el renegado de la clase oprimida? Es el que no quiere seguir siendo explotado ni siendo un súper explotador de los más pobres que él, de su mujer, de sus hijos, de su vecino. No quiere ser ladrón en la calle. Esos son los renegados. Busque aquel renegado que no quiere ser más un explotador y aquel renegado que no quiere ser más un explotado, y ahí vote por él. Muchas gracias.